Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy va a trabajar el equipo del observatorio en pleno. Yo me voy a sentar y voy a escuchar con ustedes e intervendremos así en forma esporádica con ustedes. Así que el esfuerzo va a ser va a hablar Diego Vigil, Martín Raimundo, Chino Daniel Ingracia, y los demás haremos alguna intervención. Bueno, empezamos. ¿Cómo están? Primero queremos mostrarle la página de Facebook, porque queremos tener muchos amigos. Entonces, es el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales, ODEPOE. Bueno, ahí nos buscan y no solo nosotros vamos a tener más amigos, sino vamos publicando novedades, las clases que damos acá, las charlas, informes. Así que eso para que lo tengan en cuenta. La reunión que tuvimos la otra vez que estuve yo charlando con ustedes, hablamos de la organización electoral en Argentina. ¿Se acuerdan? ¿No? Veo algunas caras que estuvieron, otras no. ¿Se acuerdan que les dije tomen notas y hoy charlábamos del tema? Bueno, independientemente de este power, de este trabajo que hemos hecho, que después lo vamos a colgar para que tengan acceso, que tiene aspectos más bien teóricos de una organización electoral, Argentina, como habíamos visto en su oportunidad, el órgano máximo a nivel electoral, ¿cuál era? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo? La Cámara Nacional Electoral. Y por encima de la Cámara, Ministerio la Corte Suprema de Justicia. Es la autoridad máxima, no solo en otras cuestiones que todos conocemos, sino en el ámbito electoral, es la autoridad máxima que dirime cualquier conflicto. Por debajo de esta institución está la la Cámara Nacional Electoral, que tiene una doble competencia, tanto jurisdiccional como administrativa. ¿Se acuerdan que yo les contaba que hay un montón de actores, que hay un montón de roles para armar toda la elección, que el día domingo, cuando todos nos juntamos el día eleccionario, bueno, vemos todo este andamiaje de cosas armadas, pero son un montón de actores que intervienen. Bueno, el principal, uno de los más importantes, es la Cámara Nacional Electoral, que no solo juzga, sino que es el encargado, por ejemplo, de confeccionar los padrones. Muy bien. Bueno, además de la Cámara, tenemos otros organismos. Está la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, que tiene facultades únicamente administrativas. Tenemos con facultades jurisdiccionales o con competencia electoral 24 jueces federales con competencia electoral en cada uno de los distritos. Cada provincia tiene su normativa interna, claro, para llamarlo de alguna manera. Exactamente, cada una tiene su normativa electoral. Generalmente lo que vemos reflejado, y yo les decía en aquella oportunidad, que hay provincias que nunca han organizado una elección porque siempre han ido de la mano de las nacionales de manera simultánea. Bueno, algunas siguen todavía con su ley, pero no... Da el caso particular de Tierra del Fuego, que justamente es el único distrito que nunca tiene o nunca va pegado a la elección nacional. Pero bueno, Tierra del Fuego es la última provincia, digamos, que se creó en nuestro país, por eso quizás tiene esta particularidad. Todo el resto, como dijo Diego, generalmente va, y también por una cuestión política, ¿no? Electoral muchas veces, que va pegada de la elección nacional. Diego, antes de que empieces a hablar del comparado, tengo que enmendar un error que no lo debería haber cometido. A ver. Quiero decirles que está con nosotros el doctor López Calendino, que ya algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, ellos y el doctor Ricardo Ferrer, que viene en representación de la Universidad de La Plata,
y estamos próximos a firmar convenios con ellos, que vamos a trabajar en forma conjunta con el observatorio de ellos y el observatorio nuestro, y va a ser muy enriquecedor todo lo que podamos producir. La verdad, lamento haber cometido el error de no haberlos Yo los presenté porque son amigos de la casa y me imagino que también son amigos en Facebook, y si no ya están invitados a hacerlo. Por eso no los presenté, porque Sebastián dio una clase también, así que muchos ya lo conocen. Todo esto que yo les estaba contando reviste organismos tanto de carácter permanente como de carácter transitorio. Por ejemplo, la Dirección Nacional Electoral, que es la DINE, obviamente depende del Ministerio del Interior y es de carácter permanente. Así también el RENAPER, el Registro Nacional de Personas, que es quien le brinda la información a la Cámara a los fines de la actualización del padrón. Pero para el día de la elección hay algunos grupos que se arman a los fines, o que se conforman a los fines de la elección en particular. Por ejemplo, está el Comando Electoral Nacional, que son las fuerzas de seguridad, está las mesas receptoras de votos, como habitualmente se conoce en Latinoamérica. Acá le decimos la mesa de votación o la mesa, bueno, en Latinoamérica, que ahora vamos a avanzar, se conocen como mesas receptoras de votos, que son las mesas que nosotros conocemos conformadas a tales fines para ese día nada más. Y en México se las denomina casillas electorales. Que no son mesas, son unas casillas. No, son las mesas. Las mesas. Entonces, también tenemos especialmente, y se conforman para el día de la elección en Argentina, la Junta Nacional Electoral, que se forman con 3 miembros. El juez con competencia federal, que antes les decía, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires participa Servini de Cubría como jueza federal con competencia electoral, participa el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo y el presidente de la Cámara Civil. Bueno, se conforma a estos fines y es de carácter transitorio, porque es solamente para el día de la elección. Esto después, como va a estar colgado, lo pueden ver con tranquilidad y analizar. Son más cuestiones de definición y teóricas que está bueno que la lean ustedes, así lo van entendiendo. Esto es lo que yo les decía recién de Argentina, ¿no? Lo que les contaba de todos estos actores que participan en la elección. ¿Alguna duda o pregunta de Argentina? Porque cuando apriete esto, nos tomamos un avión y nos vamos a Colombia, ¿no? Para que empecemos a ver y a analizar el comparativo y cómo otros países de la región están organizados. En Colombia, como dice la Filmina, tenemos órganos jurisdiccionales permanentes, que en realidad es un solo órgano que se llama Consejo Nacional Electoral. Está integrado por 9 miembros, quien postula a los miembros son los partidos políticos y quien lo dirime o quien los designa es el Congreso. Y solo tiene, en realidad Colombia, a diferencia de Argentina, para que vayamos viendo, estos dos órganos que estamos analizando, ambos tienen facultades administrativas. Como, serían las veces de la Cámara Nacional Electoral para nosotros y la INE. Ambos tienen competencia o facultades administrativas. Bueno, estos dos órganos hacen las veces en Colombia de nuestras instituciones que recién les contaba. El Consejo Nacional Electoral también, además de sus funciones administrativas, tiene facultades jurisdiccionales, es decir, es quien juzga los conflictos y quien los dirime. Por sobre el Consejo, es decir, el Consejo sería las veces de la Cámara Nacional Electoral. Nosotros tenemos la Corte Suprema y Colombia también tiene una Corte Suprema, donde son recurribles sus decisiones. En cambio, el otro órgano administrativo es la Registraduría Nacional del Estado Civil.
solamente con competencia con facultades administrativas. Debería ser más parecido a la DINE nuestra. Es la DINE nuestro. O al IFE. Exactamente, exactamente. Solo facultades administrativas. En cambio, en Uruguay, vieron qué lindo el Power, ¿no? Los colores tienen que ver con la bandera de cada país. No sé si se dieron cuenta. Vuelvo para atrás, voy a Colombia. Seguro de casualidad. No, lo hicimos pensando. Disculpame, después vas a trabajar sobre la manera de, por ejemplo, la lista sábana, voto electrónico, las maneras distintas de elegir los candidatos. No. ¿No? Yo lo que te estoy contando No, es, sí, esto Hoy no, hoy después no, sí. en la clase de... La clase que viene justamente, del 10, no. ¿se acuerdan el 15 de octubre? 15 de octubre. ¿Se acuerdan que yo en la última clase les comenté que por ahí venía un compañero nuestro en la maestría que hablaba del tema, la boleta comparada de Córdoba y Santa Fe, la boleta única que existe en Ahí nuestro sí país? vamos a ver. La clase que viene vamos a hacer foco, va a venir este licenciado en Ciencia Política que va a explicar, acaba de sacar un libro sobre estos dos temas. Y aparte de eso vamos a hablar un poquito de las boletas, de la estructura de la boleta, que si bien ya lo mencionamos en la última clase, que existe en nuestro país. Pero básicamente, boleta única, Córdoba y Santa Fe, la próxima clase el 15 de octubre. Además ya tenemos la... ¿El nombre del licenciado? Ezequiel, ¿cómo es? Liceta. Después, ahora te paso bien el nombre y el apellido. No, que ya tenemos las listas para el 27 también. Sí, bueno, después al final, las parroquiales Al final finales ya de la están clase vamos a ver actualizamos eso. nuestra página del POE, www.poe.org.ar, pusimos un fallo del TCJ que salió recién y pusimos las listas, las alianzas y las listas de la ciudad para el próximo 27 de octubre, eso está actualizado recientemente en nuestra página, así que después al final lo mostramos. Hoy la clase es más jurídica, por eso el título contencioso electoral comparado. Vamos a, como ya se habló Diego la anterior clase de Argentina, hoy la idea era ver algunos países de la región y terminar con Estados Unidos. Pero bien desde lo contencioso, de lo que el derecho electoral marca como Hoy terminamos con Estados Unidos. No, el último caso de los casos comparados va a ser Estados Unidos. Si llegamos. Bueno, volvemos a Uruguay y en Uruguay, así también como en Costa Rica, son países de la región donde tienen un único órgano electoral que todo depende de este órgano electoral. En el caso de Uruguay tenemos la Corte Electoral, obviamente es un órgano permanente, está creado por la Constitución de Uruguay con la reforma de 1934 y otras reformas que hubieron después, pero tiene raigambre constitucional. Tiene una creación mixta la Corte Electoral. 5 miembros elegidos por ambas cámaras y 4, en realidad son 9, 5 elegidos por ambas cámaras y de esos 4 restantes son representantes de los partidos políticos, propuestos por los partidos políticos. Digo, para que vayan pensando y asociándolo, cómo nos iría a nosotros si tendríamos este tipo de sistema, ¿no? Cómo nos llevaríamos entre todos y sobre todo los partidos proponiendo candidatos para una corte y demás, ¿no? Más entretenido. ¿Sería más? Sí, puede ser. O más dinámico. Bueno, igual, cada una de estas organizaciones tiene que ver mucho con la historia de cada país, con sus costumbres, con las culturas. La cultura política. Exactamente, la cultura política que probablemente en Uruguay, que es bastante avanzado y funciona bastante bien, tal vez si traeríamos este sistema a nosotros no nos funcionaría. Bueno, porque una de las preguntas que nos podemos hacer al final de la charla es, bueno, ¿cuál de todos estos sistemas o cuál de todas estas organizaciones jurisdiccionales y administrativas o contenciosas es la mejor? Bueno, la mejor es la que cada uno de los países ha elegido a lo largo de su historia, como decía Martín, por sus costumbres y por sus antecedentes políticos. Bueno, evidentemente, si la siguen manteniendo cada uno de estos países de la región, es porque algún resultado favorable les ha dado. Y cambiar toda una organización electoral
es una discusión de años y un proceso bastante largo. Chiquito, esto también lo vimos en la clase pasada cuando hablamos del concepto del sistema electoral, que habíamos dicho. El sistema electoral no se puede cambiar, o sea, que no se puede extrapolar, yo había mencionado ese verbo claramente. El sistema electoral mixto de Alemania, todo el mundo dice, oh, es hermoso, trasladémoslo a América Latina. Y no funcionaría, digamos, cada país tiene que tener su propio sistema electoral, porque la cultura política de ese país, se pueden hacer modificaciones después, pero no se puede extrapolar y cambiar de un proporcional a un mayoritario, porque Estados Unidos utiliza desde mayoría simple. Y utilicemos, hagamos un sistema electoral por comunas, uninominal, etc. Es muy difícil. Y con esto de los órganos electorales, organismos electorales también, digamos. Uruguay fue uno de los primeros países que hasta por, como dijo Diego, en 1934 introdujo la figura de una corte electoral. Solo dos países en América Latina, si no me equivoco, Uruguay y Costa Rica. Son los que han sido más estables. Y son los que después en ningún país de América Latina existe una corte electoral y muy pocos tienen tribunal electoral también, digamos, ¿no? Entonces cada país se va moviendo de acuerdo a sus antecedentes y a su propia cultura política. Cuando lleguemos al caso de México también es bastante representativo de por qué nació el IFE y por qué, por toda la historia que tuvo México a lo largo del siglo XX, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno dice que mantienen una estructura o un sistema porque les va bien, a veces hay que revisar a quién le va bien, porque en algunos casos hay sistemas que están establecidos en un país, por ejemplo en Argentina los niños están actualmente un sistema de corrupción, entonces que nos va bien con el sistema yo no podría decirlo, si no está establecido y no quiere decir eso que hay que dejarlo como está. O sea, no me refería a eso, me refería a... Yo no digo corrupción en esto, digo corrupción en general, ¿verdad? No, por supuesto, pero digo, ¿por qué existe una corte electoral con 9 miembros que 5 los elige el Parlamento y 4 los partidos políticos? Porque Uruguay hasta hace muy poco, igual que Argentina, había un sistema de partido bipartidista, como casi todos los países de América Latina. Entonces había 2 partidos mayoritarios. Entonces, en esa lógica, quizás sí se puede pensar en esto. En Argentina también. Hoy ya es muy difícil. Digamos, tanto en Uruguay, que ya hay un tercer partido, como en Argentina, que ya no podemos hablar más del PJ y del UCR. ¿Se entiende? Y creo que la mayoría de los países de la región, este sistema, este proceso de pasar de un sistema bipartidista a un sistema de multipartidismo, según Sartori y según otros autores, es muy común y se desarrolló. Y hoy estamos en este siglo XXI con esta realidad. Entonces, bueno, en la realidad de cada país se tiene que ir adaptando. Creo que todas las reformas constitucionales que surgieron desde los 90, digamos, no solo en Argentina en el 94, en casi todos los países de la región también, fueron adaptando ciertas figuras nuevas. Y a partir de ahí, bueno, la ley del 2011, la 26.571, creo que entra en esa lógica también de adaptar, digamos, y de crear una ley de las PASO, digamos. El tiempo dirá, y los procesos electorales de acá para adelante dirá si eso funciona bien, mal, regular, o si debería ir cambiando de acuerdo al propio funcionamiento. Eso es lo que tratamos de explicar. Por debajo de la Corte Electoral tenemos de carácter permanente juntas electorales departamentales. Uruguay, a diferencia de Argentina, no tiene provincias, sino tiene departamentos, cada una con su denominación y con una capital cabecera del departamento. Estas juntas departamentales, como dice la Filmina, tienen asiento en la capital departamental y fueron creadas por ley. Y otros órganos de carácter transitorio, es decir, solamente se conforman para el acto eleccionario las comisiones receptoras de voto, que no son las mesas receptoras de votos, sino son comisiones que las conforma la Junta Electoral Departamental 20 días antes de cada elección. ¿Y cuál es su función? Tiene una función administrativa. Vendría a ser, o haría las veces de... sí, haría las veces de... para que me entiendas, a nivel administrativo, de elegir los presidentes de mesa, de mandarle las notificaciones. Quería comparártelo con el organismo que acá, sí, pero
puede ser, porque si tiene el Ministerio del Interior no tiene tanta jerarquía. Pero bueno, esa es la función. Por eso se constituye solamente para la elección en particular, para cada una de las elecciones en particular. Y después, como órganos administrativos, tenemos una Oficina Nacional Electoral, que como es administrativa se encarga de denuncias, actualizar datos y demás, y 19 órganos departamentales que tienen que ver con las 19 juntas electorales departamentales. ¿Son 19 departamentos? Son 19 departamentos. Pensé que eran menos. Sí, lo que pasa es que como Uruguay de dimensiones es más chica, parece que tiene menos, Claro. pero no, en realidad son 19 departamentos. Y cada departamento tiene una junta, ¿no? Todo este sistema estructural depende de la Corte Electoral Nacional. De la Corte Electoral, bien digo. Es decir, es la que se encarga de dirimir cualquier cuestión interpartidaria, intrapartidaria, también interviene en las elecciones, por ejemplo, de las universidades, de los hay unos en Uruguay, hay unos organismos de PPS, que es como el ANSES acá. Exacto. Es decir, interviene no solo en cuestiones nacionales, legislativas, sino que también, digamos, tiene tanta importancia esta Corte Electoral, por eso tiene raigambre constitucional, que interviene y se mete también en otras elecciones, universidades y otros Pero tiene una existencia anual, o sea, ¿está todo el tiempo o está solamente para la época electoral? No, es permanente, por eso tiene raigambre constitucional, está creada por la Constitución, Claro. y el tiempo de duración de mandato de sus miembros es indeterminado. Es decir, quien decide es las dos cámaras cuando se renueva estas cámaras, si se mantienen o uno o varios miembros son removidos. Ahora, para llegar a ser miembro de la Corte Electoral hay que tener una transparencia absoluta en Uruguay. O sea, tanto a nivel personal, profesional, académico, pero no es necesario ser apolítico. No existe la politicidad. Por eso también hay Ese cuatro... es el tema de las idiosincrasias. A nosotros no se nos ocurriría que a cada funcionario público le hacen declaración jurada de qué partido pertenece. Nosotros no lo podríamos hacer. En el Uruguay es algo de práctica. Porque va cambiando mucho. Cada funcionario público declara con una declaración jurada a qué partido político pertenece. Acá eso no se podría hacer. Con una goma de borrar grande. Acá hay mucho borrocotón. Por eso yo hace un ratito le decía, bueno, tiene que ver con la idiosincrasia, la historia y las costumbres de cada uno de los países. Sí. No, los miembros partidarios también se eligen igual cuando cambia el Congreso. Sí, de la misma manera. Son de los 9, 4 son partidarios. Son propuestos por los partidos políticos que ahora en Uruguay... Quería hacerte un agregado. A veces no se cambian porque se necesita una mayoría especial. Si no se obtiene esa mayoría especial, sigue con el mandato. Digamos, yo no me quiero meter en cada uno de cuántos votos se necesitan, porque si no, en cada uno de los organismos vamos a hacernos un lío bárbaro. Pero para que tengamos esta idea de cómo funcionan nuestros vecinos. Es otra lógica. Pero... La normativa, Código Electoral Nacional y nada más, o hay... No, es... Solo un Código Electoral. Exacto. Bueno, a diferencia, nosotros somos federales. Se hizo una reforma muy grande hace un tiempo. Las elecciones departamentales iban conjuntamente con la nacional y eso se separó. Cuando el Uruguay se destacó por la ley de lemas, no sé si tal vez los más grandes sepan que era la ley de lemas, que como es, y esto se dejó sin efecto con la última reforma constitucional y a la vez se separó la elección de los departamentos de la nacional, porque por el efecto arrastre que lleva y que acá siempre también se siente. La ley de lemas permitía que fueran
diferentes agrupaciones dentro de un partido y que eran los dos partidos, el Nacional y el Colorado, ahora se abrió un tercer partido que es el Frente Amplio, permitía que fueran diferentes candidatos y el que obtenía la mayor cantidad de votos sumaba todos los votos del resto del partido. Por ahí no era el que representaba realmente a la ciudadanía, pero ese era el sistema, que sumaba el resto de los votos y ese era elegido el presidente. ¿En qué Perdón, si provincia no me argentina equivoco, ¿en qué provincia argentina se utilizó Santiago del Estero ¿Eh? también. Santiago del Estero también. Santiago del Estero. Tierra del Fuego, por eso. No, Tierra del Fuego, sistema de Tiene tachas. tachas y Preferencias. preferencias. Pero no se utilizó en las últimas elecciones que había congresos de varios partidos, varios representantes. No, el sistema de temas específicos se utilizó hasta el 90 y hasta la reforma. Después de la reforma no se utilizó más. Lo que usted se refiere son las candidaturas. Sí, ya se pasa. No, eso no es denominado ley de elecciones. No, la de los pasos viene a suplir lo que es la interna partidaria. ¿Hay algún observatorio internacional de todos los sistemas electorales? A mí se me ocurre, no sé si me preguntan. ¿De la OEA? Tenés Hay un manual. APEL, del IDH en Costa Rica, IDEA internacional. En el aula virtual, que yo no sé que se acuerdan que lo mencioné, y muchos, aquellos que ya tienen la clave para entrar en el aula virtual, ya colgamos mucho material y entre ese material que está colgado de la clase anterior, colgué el manual de IDEA, con todo, o sea, que trae actualizado al 2007, si no me equivoco, es la última actualización, que trae los casos particulares de diseño electoral. Pero hay con muchos países, con cada país con su sistema electoral. IDEA es un instituto de Dinamarca, etc. Es una publicación que, bueno, compila, digamos, y es uno de los más actualizados en el tema sistema electoral. IDH Capel es otro, y había otra página que yo también se la puse, es AC Project, ¿se acuerdan que la anotaron ahí? Que es la más actualizado a nivel internet, puede conseguir la información que quiera del país que quiera. ¿Todo bien? Para el Facebook, me están justo sacando la foto, ahí está, para la página nueva del Facebook, muy bien. Como les decía, la autoridad máxima en Uruguay es la Corte Electoral, pero a diferencia nuestra, en Uruguay, nosotros como fuentes del derecho tenemos la jurisprudencia, o una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. En Uruguay no es obligatorio. Es decir, no sienta un precedente las decisiones de la Corte. Cualquier juez a posteriori, en un caso similar, puede dirimirlo de la manera que crea conveniente, sin necesidad de citar a esta Corte. Imagínense, en Argentina, si un juez inferior a la Corte Suprema de Justicia diría algo contrario a lo que la Corte dispuso en alguno de sus fallos. Bueno, para pensarlo. Igualmente, la Corte Electoral es el último es la última palabra en el tema electoral, la última instancia. La Corte Suprema de Justicia no interviene en el tema electoral. En Uruguay no interviene. La Corte es el último tribunal de alzada con competencia electoral. La Corte Suprema de Justicia de Uruguay interviene en otros conflictos, pero no en lo electoral. Es exclusivo de la Es exclusivo. Digamos, por eso ellos tienen creado una corte solamente con competencia electoral, tanto administrativa como jurisdiccional. Y nosotros tenemos la Cámara Nacional Electoral. Y llegamos a México. ¿Querés contarle un poquito vos, Susana, que estuviste? Sí, bueno, yo estuve haciendo la observación en México, la observación electoral. Lo que sí les quería así plantear, que ya de alguna manera se dijo, que a veces las grandes reformas electorales de los sistemas electorales surgen por situaciones específicas, que es el caso de México. México tiene un antecedente de 100 años aproximadamente de gobierno del PRI, y esto generó que en el 2007, creo que fue exactamente, 2006, que se hace una gran denuncia de fraude,
por López Obrador, Y Calderón. se hace una gran denuncia de fraude y a raíz de esta gran denuncia de fraude se produce toda una modificación del sistema electoral. Es una tendencia en América Latina la creación de los tribunales, en este caso se llama Instituto Federal Electoral, la creación de organismos independientes que manejen toda la parte administrativa y la jurisdiccional originaria, y en forma separada la creación de órganos. ¿Dónde está el electoral? Acá. Y en forma separada la creación de tribunales electorales, que son la alzada de las decisiones que toma este organismo. En el caso de México, el Instituto Federal Electoral es una organización muy grande, que maneja muchísimo presupuesto y que tiene mucho poder dentro de lo que es el sistema electoral. Pero ha venido justamente a presentarse como una imagen de transparencia en el tema de las posibilidades de fraude en las elecciones. Yo recuerdo un caso acá en la Argentina, me parece que hay más de uno, pero específicamente el caso de Córdoba, cuando Luis Juez también hace la denuncia de fraude en el 2007, genera todo un movimiento, todo un análisis donde intervienen las universidades, donde intervienen los partidos, donde intervienen una serie de actores para crear un sistema que pueda mostrarse transparente. Y esto fue lo que pasó en México y es un poco la tendencia que hay en Latinoamérica de ir creciendo hacia organismos administrativos y que tengan también alguna competencia jurisdiccional, que son los que manejan todo el tema electoral, y que haya un tribunal electoral que en general es constitucional, que sea el tribunal de alzada de todas esas cuestiones que maneja esa gran burocracia o ese gran centro electoral que se crea. Bueno, en realidad acá tenés, el IFE es el que maneja la plata, digamos, la caja para la organización de las elecciones. Y el TRIFE es el tribunal que hace las veces de corte electoral en Uruguay y de cámara, digamos. Sería la Cámara Nacional. Porque arriba pero con otra envergadura, con una envergadura realmente constitucional y realmente federal, que la Cámara nuestra debería crecer en ese sentido. Es decir, nosotros en relación con estos países estamos en una etapa de evolución, que no sé cuándo se irá a dar, pero creo que realmente se va a ir proyectando hacia algo así. De hecho, la DINE creció mucho más con la última reforma electoral que se hizo en el país, y me parece que se llamará DINE o se llamará de otra manera, pero creo que apunta a eso, a que haya una organización electoral que realmente sea una imagen de transparencia, no solamente de las elecciones, porque hay acá un tema que habitualmente no tocamos, que es el tema de la plata que se le da a los partidos políticos, cómo se rinde. Es decir, hay un montón de aspectos que todavía acá se manejan muy domésticamente y que deberían en el futuro manejarse con más tecnicismo y con más profesionalismo. Sí, igual a nivel, perdón, ¿no? Pero en nuestro país nunca, digamos, se caracteriza por ser muy transparente, y digamos, nunca hasta ahora ocurrió algo similar, ocurrió en México, en Honduras, en varios países de la región, digamos. Todos los analistas internacionales sostienen que nuestras elecciones, desde el 30 a la fecha, siempre, digamos, sacando ese periodo de la década de Fama, etcétera, digamos, se considera uno de los procesos más electorales, digamos, históricamente en nuestro país. Quizás por eso también es que nosotros funcionamos de esta manera, con la Cámara, digamos, y bueno, con la DINE, digamos. O sea, todavía no llegamos a este paso. México pasó después de 100 años, partido único, etcétera, etcétera. Por eso después desde el 96 empezó la reforma en México, llegando a la frutilla de la torta en 2006, con
reciente, Es digamos, un ¿no? poco por eso reafirmando lo que ya se decía, que a veces hay hitos en la historia de cada país que son los que determinan realmente por qué se hacen las transformaciones. Bueno, Estados Unidos, ahora que vamos a ver lo que pasó en el 2000, después del 2000 hubo varias modificaciones posteriores, pero Estados Unidos sigue manteniéndose igual, sin un código electoral nacional, digamos, está bien. Sin obligación de voto. Es Estados Unidos, ustedes me van a decir ahora cuando veamos algunas diapositivas, pero la lógica de los dos partidos se sigue manteniendo, entonces, pero hubo cambios, hubo algunos cambios bastante importantes después del 2000 en Estados Unidos. Si bien el sistema en sí sigue intacto, sigue con la misma estructura y con cada estado manejándose con sus propias leyes electorales. Se corrigieron algunas cosas, pero no hubo modificaciones ni nada parecido a esto, y los que saben de Estados Unidos también dicen que jamás va a ocurrir algo parecido a esto. Pero pasó en el 2000 lo que ya les comenté antes y lo que vamos a ver en un momento. Quiero agregar unas notas de color de México para que vean lo que es la idiosincrasia de cada país. En México no pueden ver cerca de las mesas electorales las fuerzas de seguridad. Para ellos la fuerza de seguridad es indicio de corrupción. Exacto. Y sin embargo, si ustedes vieran dónde se forman las mesas, no se puede creer. Por ejemplo, yo tengo en mi casa un garage y digo, yo ofrezco el garage de mi casa para que hagan una mesa electoral La acá. casilla electoral. Y a la casilla electoral se constituye ahí en el garage. Se puede constituir en la vereda, por ejemplo, acá en la puerta de la Defensoría. Se puede constituir una casilla En electoral. un estacionamiento, como fuimos con No se preocupan si es accesible o no accesible. Bueno, pero tienen otra cuestión. Las urnas se le entregan al presidente de mesa el día anterior y el presidente de mesa puede llegar a dormir con la urna en su habitación porque la tiene que cuidar prácticamente con su vida porque es el responsable realmente de lo que ocurre en el comicio. Son notas de color, simplemente es para decir cómo cambia y qué puede ser seguro para una población y lo que no es seguro para otra. Es decir, a nosotros no se nos ocurriría, por ejemplo, que se pudieran hacer los comicios sin que haya alguien que ordene, es decir, todo el tema de la seguridad de las urnas, el tema de la seguridad del día del comicio. Y sin embargo, de acuerdo a lo que pasa en otra sociedad, eso es mal visto y eso es signo de corrupción. Igual ya tenemos el garage de Susana que lo acaba de ofrecer. Antes es la primera que ofreció el garage. Por ahí, llegados a este punto, se entiende lo que decían al principio, que no se puede importar un sistema, ya sea electoral o contencioso, de un país a otro. Porque lo que dice Susana de México se entiende si uno entiende que es un país que va de un sistema de partido único a un sistema con varios partidos. Otro tanto en Uruguay, si uno ve que va de un sistema bipartidista a cuando aparece un partido que rompe con ese bipartidismo, si ponemos la historia de los países y cómo se fueron produciendo los cambios, tienen su propia lógica. Y en Argentina, por ejemplo, tenemos muchos golpes de Estado, pero pocas denuncias de fraude, por lo menos a nivel nacional. Entonces no está mal que haya fuerzas de seguridad cuidando las urnas. En México eran las fuerzas de seguridad las que cometían el fraude. Digo, por eso esta idea de que no se puede trasplantar, porque aparte las elecciones tienen que producir legitimidad. Es decir, un resultado y que sea aceptado. De ahí viene la idea de que no se pueden proponer o inventar sistemas fuera de la realidad de cada país. No que no sean perfectibles, como decía por acá un compañero, digamos, por supuesto que lo son, pero lo son a partir de la historia de cada lugar. Ahora, el tema, no sé si tiene que ver con esto o hasta dónde, pero yo me quedo con el concepto de cultura política, ¿no? Que me parece que tiene que ver con el imaginario social, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de la mayor democracia, entre comillas, que tiene dos partidos y el tercero era un millonario que sacaba cero con algo, que yo. Claro. Muy poquito. ¿Y por qué no se puede romper, comillas, ese sistema bipartidista? Porque funciona bien, te diría como primera respuesta, porque funciona justamente como lo dijiste, hace más de 200 años. Sí, mientras haya alternancia, no importa que sea bipartidista. El problema es cuando es siempre el mismo partido el que permanece en el gobierno, porque evidentemente ahí hay algo que no está funcionando. Pero eso la sociedad lo cree así. En realidad la causalidad es compleja, porque si bien funciona, ese sistema funcionando también genera parte del resultado. Es decir, las reglas o las leyes no determinan el resultado, pero una vez que se ponen en práctica, condicionan. Como después Martín nos va a contar,
si hay elección presidencial por colegio electoral, los estados son distritos uninominales, entonces con ganar el estado, ya por un voto ya tiene el representante en el colegio, es muy difícil romper esa lógica para una tercera fuerza. En Argentina pasa algo parecido, las terceras fuerzas surgen en las ciudades grandes. Y así como surgen muchas veces desaparecen, pero bueno, ¿por qué? Porque el sistema proporcional funciona en los distritos grandes. En los pequeños, por más que se diga que es proporcional, en los hechos termina siendo mayoritario. Entonces, un poco la historia del país y otro poco como ese mismo sistema va generando, fomentando determinado tipo de resultados. Claro, pues Ralph Nader, por ejemplo, sacaba el 6% también, el de Ralph Nader, el de la onda verde, digamos. Sí, el Green Party sería. Claro. Sí, sí. El problema con el sistema mayoritario, cuando no se queda con nada, es muy difícil que esa fuerza permanezca. Claro, Sí, también es claro, no eso. llega. También es eso. Igual, bueno, no es obligatorio, hay un montón de cuestiones que, digamos, que son particulares, y ahora después las vamos a ver un poquito. Y como cierre de lo que decían los chicos, la tendencia es autonomizar los organismos. Es decir, en México ni el TRIFE ni el IFE dependen del Poder Ejecutivo, son órganos independientes. Lo mismo que la Corte Electoral en Uruguay. En cambio acá, por eso insisto de que vayamos entre todos comparándonos, acá el Poder Ejecutivo interviene fuertemente en las elecciones a través del Ministerio del Interior, sobre todo en el conteo de los votos, nada más y nada menos. Bueno, matemáticas es una ciencia exacta. Claro. Bueno, en estas colores, ¿viste? Colores de Argentina, Colombia, Uruguay y México. Digo, como falta poco para el Mundial, entre los chicos decidimos hacer algo más colorido. Exacto. Brasil no lo quise poner para no darle más trascendencia de la que ya van a tener. ¿Viste? Bueno, acá en esta última gráfico está todo lo que yo le conté en la reunión anterior, más lo que le conté a Argentina, más Colombia, Uruguay y México, con cada uno de sus órganos jurisdiccionales y de sus órganos administrativos. Esto después lo van a poder ver cuando esté colgado, cuando Dolores, que está por allá, lo cuelgue en la... Perfecto. Por lo cual, y Nancy que también está... ¿Ya está colgado esto? ¿Ya está? Todavía no lo dije, ya... No, increíble cómo funciona este instituto. Por lo cual, acá tienen bien en claro todo lo que hemos charlado, tanto en la reunión anterior como en esta con respecto a Argentina y a estos países de la región. Y como conclusión, antes de que después Martín ahora va a hablar de Estados Unidos, interesante lo que viene ahora, ¿verdad? Como conclusión me gustaría que reflexionemos un poquito, ¿no? Que cómo nos vemos y cómo nos ven y cómo nos vemos con respecto al resto de los países de la región que charlamos recién. Y por algo algunos países como estos, la tendencia ha sido a lo largo de los últimos años y de las últimas etapas a crear y conformar órganos con competencia únicamente electoral, cosa que acá no tenemos, porque el derecho electoral, que hoy cualquiera de los que han estudiado o estudian en la Facultad de Derecho, no está como materia obligatoria. Y hoy en el año 2013, con todo esto que nos pasa y que deberíamos de saber los que nos dedicamos al derecho sobre todo, no tenemos como materia en la universidad obligatoria el derecho electoral. Por lo cual, mi reflexión, y se las dejo a ustedes abierta para que analicen esto, es esta tendencia que hay en estos países y por qué nosotros no podemos avanzar. Susana hace un ratito decía, bueno, Argentina, la última reforma electoral, pero nos cuesta mucho, ¿no? Muchos años de espera entre una modificación y otra. Y la tendencia, ya te doy tu pregunta, la tendencia es justamente esa, que
los países tengan órganos electorales independientes, fuera de lo que es la competencia del Poder Ejecutivo, pero exclusivamente electorales. Hoy lo electoral muchas veces es cuestión de minutos resolverlo, sobre todo impugnaciones y demás cuestiones, que no me quiero meter en todo ese andamiaje de cosas jurídicas, pero muchas de las veces estos órganos resuelven en el momento, por X razón, tal persona o tal partido genera una impugnación y los tiempos del derecho electoral no son los tiempos del derecho, son mucho más rápidos porque la elección es ese día y a esa hora y no hay más chance de postergar tal o cual decisión. Por lo cual me parece bueno y... Sí, porque lo que hay que preservar es la participación, ya sea por el que va a votar o por el que... El voto activo o el voto pasivo, por supuesto. Exactamente, el derecho político activo o el derecho político pasivo. Por lo cual, nada, pensemos, reflexionemos y bueno... ¿Se estudia en Colombia, Uruguay, México? ¿Se estudia esto en las facultades de Derecho de ahí? Como materia, no, tengo entendido que no. ¿Estados Unidos tampoco? Estados Unidos No, Alemania. En Alemania sí. En Alemania sí. En Alemania sí. Pero de todas formas en Alemania el Ejecutivo. Bueno, a ver. Angela ganó. Fácil. Tercer mandato, ¿no? ¿Qué te Algunos parece? se preguntaban si pasaba acá, que iban a... 42. Yo quería hacer una pequeña... Sí, perdóname, estaba con una pregunta. Yo no soy de ningún partido político en particular, no soy como esas personas Yo que también. nacieron de una cosa y siguen siendo esa cosa siempre. Tampoco soy panqueque. O sea, lo que quisiera decir es que tuve en determinadas votaciones la fuerza de voluntad como para ofrecerme a distintos partidos políticos para ser fiscal. Y me tocaba en el Colegio Nacional de Adrogueros, un lugar céntrico y, digamos, desde el punto de vista cultural bien considerado. Sin embargo, ahí, a la vista de todo el mundo, se intenta cometer fraude constantemente. O sea, es un lugar donde los jefes de mesa impiden al fiscal entrar para poder revisar las boletas, aun cuando hay denuncias de que de un partido político se ponen encima de los otros las boletas de su parcialidad. Entonces es seguro que en los lugares más distantes, donde no hay fiscales insistentes o con, no sé, algo que hay que tener para decirle, aunque usted no quiera, voy a entrar igual, digamos, se comete fraude. O sea, es otra forma de fraude que a lo mejor no se comete en estos estamentos que ustedes están explicando. A mí me da un poco de calor decir esto delante de ustedes, que son gente tan, ¿cómo le puedo explicar?, que saben tanto del tema, todo esto, pero en la práctica electoral hay, sin embargo, un fraude persistente que uno no puede saber en qué magnitud influye en el resultado, pero sin duda influye notoriamente, ¿no? Sí, porcentualmente, igual Daniel tiene bien las estadísticas, la mirada que hacía Daniel hace un ratito es muy interesante desde su profesión como sociólogo, muy interesante lo que él decía. A nivel estadístico, y Daniel seguro me va a corregir o no, tengo entendido que eso que decís vos no cambia el resultado. Sí. O no cambiaría el resultado. Hemos llegado a una, realmente por la evolución, ¿no?, del tema, hemos llegado a una situación en que todavía hay muchas trapisondas, cada vez se van eliminando más. Por ejemplo, ahora no se pueden agregar personas en los padrones. A cada uno nos corresponde un troquelado, es decir, yo solamente puedo ir a votar al lugar donde en la mesa tienen ese troquelado, nadie lo puede inventar. Es decir, hay cosas que se han ido mejorando y se han ido eliminando esas prácticas. De cualquier manera, todavía hay cosas que hay que mejorar, porque todavía creo que el voto en cadena se aplica, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero se han ido incorporando a la legislación electoral cuestiones que favorecen justamente esto, de que cada vez haya más transparencia y que realmente lo que refleje la urna sea la decisión de la ciudadanía. Sí, todavía están estas maniobras, entre comillas, estas apioladas, sobre todo, como decías, de los fiscales partidarios. De hecho, en la elección, no esta del 2013, sino del 2011, en la ciudad de Buenos Aires, se generaron a través de la Fiscalía determinadas causas
por fiscales partidarios que no votaron donde correspondían. Como permitían agregarse el padrón, o sea, lo que se podía hacer era agregarse el padrón si estabas en la misma comuna o en la vecina. Bueno, en la vecina, en la 1, las 2, la contigua, dice la contigua. ley 177. Ahora, 1.500 y pico de casos están siendo vistos por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad como fiscales partidarios que se anotaron en un padrón de otra comuna que nada que ver con la que le correspondía votar. Por lo cual... Y cerca de 20 casos que hubo doble voto. Doble voto. Pero, ¿a qué vamos? Ya no va a volver a ocurrir por la misma estructura del nuevo padrón. Sí, perdón, tanto en cuanto el TCJ de la ciudad saque una acordada o se sume a la acordada de la Cámara. Hasta ahora, como no hubo elección. Igual también eso coincidió con que por primera vez se elegían las comunas, eso generó mucha confusión, hasta último momento. Sí, por ejemplo, confusión. El TI, la legislatura determina por única vez la boleta única. Cuando lo específico era... No, la boleta pegada. La boleta era separada. Por ley debería ir en otra urna y la boleta separada de cada comuna. Eso no ocurrió en el 2011 y bueno, veremos en el 2015 que ocurra. Coincido con el compañero que seguramente va a volver a ocurrir, pero es una opinión personal. Quisiera hacer una pregunta. De eso, a comparación de países latinoamericanos, ¿quién tiene voto electrónico y quién no? Brasil trabaja Brasil fundamentalmente. Sí, Brasil, pero los que comparamos recién, ninguno. México tampoco. México tiene boleta única. Tiene boleta única. Hicieron en la última elección una prueba piloto de votación. Sí, por eso, en algunos lados. Argentina boleta partidaria, como Sí. sabemos. Salta. Bueno, sí. Voto Algunos distritos de acá ya incorporaron toda la... Sí, Colombia. Colombia tiene Boleta partidaria también. Y bueno, de los países de América, de la región, que eso es otra clase que si llegamos vamos a ver, modalidades del voto electrónico, quizás invitamos a otra docente especialista en el tema. De los países de la región que tienen voto electrónico son Brasil, Venezuela, principalmente esos dos. Y creeríamos que nadie más. Básicamente Venezuela y Brasil. ¿Y boleta única México solo? Boleta única, Ecuador. Boleta única ya es varios países lo están utilizando. Digo. Es más, somos hoy los países de la región menos los que utilizan la boleta como en Argentina, o sea, no es la regla. La regla es la boleta única, tipo Santa larga, Fe. sí, parecida a la de Santa Fe. Pero todo esto lo vamos a ver el 15 de octubre con este compañero. Pasamos al último caso práctico, Estados Unidos. Algunas cosas te adelanté la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que había pasado en el 2000? Bueno, a raíz de eso, originalmente no estaba como caso práctico, pero como es, bueno, Diego me permitió y agregamos Estados Unidos. Este es un Power Movie bastante largo porque lo utilizamos para otra clase, o sea que era una clase específica de Estados Unidos. Voy a ir muy rápido y vamos a ir tocando algunos aspectos, digamos, ¿no? Esto es en general, 50 estados está constituido el país. Vuelvo a repetir lo que dije en la anterior clase y lo que dijimos en esta al principio. No hay un código electoral nacional. Cada estado se maneja por sus propias leyes electorales. Y dentro de cada estado, cada condado, a su vez tiene su propia normativa electoral. Por eso es muy complicado y, o sea, no es comparable a ningún otro país de la región, ni siquiera del mundo. ¿Cuántos condados hay en Estados Unidos? ¿Cuántos condados me mataron? 50 estados. 60.000 aproximadamente. Sí, O sea, como nacen y Eso mueren tiene que ver con las permanentemente. fuentes del derecho. Perdón, señora, estaba contestando la señora. Como nacen y mueren permanentemente, se calcula que el grueso es 60.000, por lo cual a veces hay menos, a veces más. Sí, ¿tu pregunta? No, yo decía si eso tiene que ver con las fuentes del derecho que nutren al derecho. Yo como politólogo te lo tendría que responder que eso es debido a la cultura de la propia constitución de los Estados Unidos, allá por el 1700 y pico, cada estado, digamos, de los 13 originales,
9 crearon la primera constitución, que ahora lo vamos a ver. ¿Y cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? Lo dije también en la clase anterior. ¿O? Muy poco, yo no vi. Muy poco dije, absolutamente, solamente 7. 7 artículos originalmente. Y después son las enmiendas. ¿Cuántas enmiendas tiene al día de hoy la Constitución de Estados Unidos? 700. Pocas. 27. 27. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, esto es de color, nota de color. Todos los territorios que al día de hoy pertenecen a Estados Unidos. El único que conocemos casi todos es Puerto Rico. Pero abajo de eso, todo esto, según la Carta de la ONU, sigue Estados Unidos, sigue, cuando hablamos de colonialismo, según la Carta de la ONU, Estados Unidos sigue siendo un país colonialista. Perdóname, en la primera decía que Hawái no pertenecía geográficamente, por lo cual no... Hawái sería... Está en Oceanía. Está en Oceanía, o sea, a nivel físico no está en América, pero sigue siendo un territorio de Estados Unidos. Observar la elección en Hawái, esa era mi duda. Digo que ir a Hawái a observar. ¿Tienen los mismos derechos estos estados desde el punto de vista electoral? Son ciudadanos, por ejemplo. Son ciudadanos. En Puerto Rico son ciudadanos, pero no pueden votar el presidente de la nación. Todos los que viven en la isla de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pero no participan de la elección del presidente, porque no viven en el territorio estadounidense. Y todos los demás tampoco. Todos los demás tampoco. Pero sí tienen ciertos derechos como ciudadanos estadounidenses. O sea, dependen del Estado norteamericano. Sí. Son ciudadanos, pero no tienen derechos políticos de voto. Solamente tienen derechos políticos de voto. Los demás derechos los tienen. Ninguno. Los que viven dentro del territorio físico de Estados Unidos. Exactamente, esa es la palabra que no me salía. Son protectorados. O Estados Unidos, Puerto Rico es un estado libre asociado, si se quiere. Pero bueno, funcionarían como protectorados, para que se entienda un poquito más. Bueno, este es el régimen de la Constitución de Estados ¿El año Unidos. 2000 fue el caso de Al Gore? Lo vamos a ver. Todas estas diapositivas son para llegar al caso del 2000, específicamente, que habíamos hablado la clase pasada. A nivel constitucional, Estados Unidos es una república federal constitucional. Bien, con 3 poderes, similar. A ver, todas las constituciones de la región sí se basaron en la constitución y en la división de poderes originalmente de Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Este es el mecanismo de equilibrio de poderes, o check and balance. Que cada poder, si funciona como debería funcionar, debe controlar y ejercer un equilibrio entre cada uno de ellos. Bien, no se me rían, es así. En la teoría es así. Bien, Carta de Derechos o Bill of Rights estas son las primeras 10 enmiendas de la Constitución original en 1787, se aprobaron en 1789 y estas son las conocidas como Declaración de Derechos o Bill of Rights, que son libertad de expresión, libertad de reunirse. Todas estas libertades en Estados Unidos son fundamentales. La libertad de expresión en Estados Unidos, uno puede decir lo que quiera, no hay problema. No, pero funciona así, digamos, es literalmente así. Si no le gusta lo que dicen, queda en la... Bueno, ese es otro problema. Bueno, queda en la embajada. en Guantánamo, se va a Guantánamo. Pero bueno. Tenés derecho, te dan un pasaje de ida. Queda en Rusia en el aeropuerto. Pero bueno, las enmiendas se aprueban, o sea, son muy difíciles, digamos, son 2/3 partes de la Cámara de Representantes y del Senado. Bueno, 27 enmiendas hasta el día de hoy. Desde el 1800 a la fecha fueron 17. Acuérdense que de las 27, las primeras 10 se aprobaron en 1789. 2 años. 2 años después de la Constitución original. Bien. Esto es de color. Vamos a pasarlo. Después finalmente ahí tienen todas las fechas. Esto va a quedar colgada también en la página virtual, así que aquí tienen fecha por fecha. La última en el 92. Bien. Con una nota de color. De la a la autoridad no hubo ninguna enmienda, con una nota de color. En 1789 originalmente eran 12 enmiendas. Se aprobaron 10. De la número 3 a la número 12. La número 1 y la número 2 no se aprobaron. La enmienda 27 es la original número 1 de 1789.
87, que se fue la última de 1992. Que falta ver. Nota de color, pero Claro, ¿qué dice? no me acuerdo qué dicen, pero habla solo, no te voy a mentir. No, lo tenía anotado, pero no traje el papelito. Bien. Que alguien lo googlee. Sí, eso después lo podemos buscar. Bien. Las dos cámaras, Senado, representantes. Es cierto que duran como 60 años. El Senado, hay un senador de Massachusetts, que creo que falleció, si no me equivoco, el año pasado, de 1962. Estaba. Que estaba, digamos. No es como acá que unos 9 años, no, es ilimitado, digamos, al menos el Senado. ¿Conviene sacar la ciudad? Bien. Comités y subcomités, digamos, este modelo es muy similar al nuestro. En el nuestro hay comisiones en cada cámara, acá hay comités y subcomités, pero bien, este es como se desarrolla una vez que entra un proyecto de ley a una de las cámaras, comité y subcomité que funcionaría como las comisiones nuestras, el pleno de la Cámara, el pleno del Congreso y el presidente que tiene derecho a veto igual que el nuestro. Esto es muy similar al nuestro. Bien, Senado. Igual que el nuestro, ¿se acuerdan que cuando hablamos del sistema electoral, en la clase pasada había dos criterios? Uno de los criterios que era el poblacional y el otro el territorial. Bien. Los senadores son fijos, no se basa en ningún criterio poblacional, como si, es igual que acá, como si acá en la Cámara de Diputados, allá en la Cámara de Representantes también, pero no en la Cámara de Senadores. Hay una cantidad fija. Allá son 100, 2 por estado, hay alrededor de 50 estados, hay 2 por cada uno con, bueno, 6 años, es muy similar, se renueva cada un tercio, bien. Y todos los estados, esos libres asociados, etcétera, no tienen nada. No, estamos hablando de los 50 estados originales, digamos, del territorio físico. Lo que sí cambia es la representación de la Cámara de Representantes, que sí tiene un criterio poblacional. Bien, son 435 representantes, todos los estados tienen, hay un mínimo, cualquier estado, por más pequeño que sea, cuenta con al menos un escaño y los demás sí son según su población. Bien, se modifica por el censo poblacional, allá sí funciona, acá a veces debería funcionar y a veces no funciona. Bien, Alaska tiene un solo representante y California es el estado con más cantidad de representantes con 53. Ahora vamos a ver. Bien, algunos estados de los que vimos antes tienen representación en la Cámara, pero ¿qué? Tienen representación, pero no tienen derecho a voto. ¿Acá qué deberíamos decir? Oye. No tienen representación. Tienen una representación tácita, si se quiere. Digamos, pueden ir, sentarse en una banca, etcétera, pero pueden exponer su iniciativa, pero no pueden votar, ni, salvo que otro diputado de otro estado tome esa iniciativa, la levante y la ponga a consideración de la Cámara. ¿Cómo? No, porque no tienen ningún tipo de representación. Bien, esto sí, en la cultura política nuestra no entraría, ahí se ve como allá sí y acá no, digamos, no le vemos mucho el sentido, sinceramente. Bien, 2 años, renovación total, todo esto, los requisitos es similar al nuestro, así que lo vamos a ir pasando, porque la parte más interesante, sí, vamos a pasar por el Ejecutivo, todos los departamentos que existen y que dependen, serían como los ministerios nuestros, después se los dejo para que aquel interesado, los servicios postales, también dependen del Poder Ejecutivo. Las comisiones, allá funciona una figura, son las agencias gubernamentales, que tienen mucho peso. Bien, Poder Judicial, está bastante completo. Para aquel interesado en Estados Unidos, tienen los 3 poderes bien. Esto es lo que antes el check and balance, o cómo debería funcionar, o funciona en teoría cada uno de los poderes. Bien, vamos a las elecciones. Son 4 años, esto es similar, por colegio electoral, lo que había acá hasta la reforma del 94. Bien. ¿Quiénes forman parte de estos 538? Los 435 miembros de la Cámara de Representantes, los 100 senadores, más los 3
¿Se acuerdan que había 50 estados más Washington DC, que sí tiene 3 representantes para el colegio electoral, si bien no lo tiene para ninguna de las cámaras? ¿Se entiende? Forma parte del colegio electoral, pero no tiene representación en la Cámara de Representantes. Por eso llegamos a este número de 538. Si no, debería ser 3 menos, 535. Porque son 435 más 100 más 3. Bien, este total es el que elige a las autoridades ejecutivas. Bien. Por mayoría simple. ¿Cuánto tiene que tener cuántos compromisarios, cuántos electores para que Obama fuera presidente o para que Bush en su momento? La mitad más uno. 271 electores. La elección del 2000, 271 llegaron con los 20 y pico de Florida. Apenas, justo 271, no llegaba. Así llegó Bush contra Al Gore. Bien, el sistema es primarias y generales. El sistema de primarias es muy conocido en Estados Unidos. Caucus, antes se elegían en vez de por primarias por los popes de cada partido político, elegían los candidatos. No había elección primaria, no había, se llamaba caucus. Bien, esto es un aspecto interesante. En la elección general, no en la primaria, pero sí en la elección general, los partidos políticos pueden presentar candidatos independientes, que se logra incluyendo un número específico de firmas. Pueden no pasar por las primarias y sí pueden presentar candidatos independientes. Igual, por la misma lógica del sistema, digamos, son casi nunca ningún candidato independiente logra algún cargo. Pero existe ese requisito, esa posibilidad a nivel constitucional. Bien, son los candidatos autodesignados. Bien, esto fue como fue variando, digamos, el nivel de participación. No es obligatorio. No es obligatorio. Esto sí es, está en la Constitución. Siempre las elecciones son el primer martes siguientes al primer lunes de noviembre. El año pasado fue el 6 de noviembre, en la anterior cambió la fecha, creo que era el 2 de noviembre. Bien, y ahí tienen los plazos de las campañas electorales, entre enero y junio, son las primarias. Cuando un candidato de un partido político logra ganar en X cantidad de estados, finalmente hay una convención republicana, convención demócrata, eligen a ese candidato y a partir de ahí es el último tramo de la campaña presidencial entre los dos candidatos elegidos por cada partido político. Luego de esa convención. Antes la convención partidaria era muy importante. Hoy por hoy es un marketing político y lo transmite por las cadenas más importantes de Estados Unidos, pero ya se sabe mucho, con mucha anterioridad a ese acto mediático, digamos. Antes no, se esperaba la convención para decidir el partido, qué candidato había elegido. Hoy por hoy no, es un acto, van artistas, cantantes, jugadores de béisbol, y dan su apoyo, etcétera, etcétera. Está todo cocinado, digamos. Claro. Bueno. Bien, así se forma entonces el colegio electoral. Esto es lo que decía, con 270 electores. Bien, es elegido. Este es el sistema electoral propiamente dicho, que habíamos hablado en la clase pasada, winner take all, el ganador toma todo, sistema mayoritario. Eso sí es democracia, ¿no? Sistema electoral. Es democrático para Estados Unidos, siempre funcionaba así y funcionaba bien. Este es el índice NEP, número efectivo de partidos. ¿Por qué es igual a 2? Porque es la lógica del bipartidismo que funciona, creo que en Estados Unidos y en Gran Bretaña, los dos únicos países que fuerte el bipartidismo marca y marcó toda la historia y la cultura política de ambos países. Bien. Es la cultura anglosajona, exactamente. Roosevelt en el 12 ganó con un 27% de los votos. Apenas. ¿Por qué puse esto? Porque ya quiero llegar a esto que también mencioné en la clase pasada. Lo del 2000, lo que vemos como Bush y Al Gore, que fue la catástrofe, yo les dije, solamente 3 veces había ocurrido antes, y ahí tenemos los años, 1824, 1872 y 1888, las únicas veces que un candidato sacó mucho más votos electorales y perdió en el colegio electoral.
solamente 4 veces en los 200 años de la historia de Estados Unidos ocurrió esto. Por supuesto, la del 2000 no es la misma realidad que 1888, ni quieran saber anterior al 1800. Por supuesto, la del 2000 tuvo otra repercusión y aún la tiene quizá, porque como dijo el compañero, la gran democracia, etcétera, etcétera, algo pasó. ¿Cómo puede ser? Que se haya definido con los votos de Florida, donde el hermano era el gobernador. Por eso se definió ahí. Bueno, pero digamos, es un caso paradigmático, digamos, para estudiar. Aún así, como dijimos, hubo muchas reformas posteriores, pero el sistema se mantuvo. Quizás, si no hubiese sido Estados Unidos, por supuesto, hubiese pasado lo de México o lo de un montón de países que ante un sigma, se puede decir, a nivel político, ¡pum!, el sistema se desintegra y volvemos de cero. En Estados Unidos no. Cambiaron muchas leyes, se pusieron más rigurosos en un montón de requisitos, pero el sistema está igual, exactamente igual. ¿Qué porcentaje de la población vota? Bueno, ahí lo veíamos, entre el 60 y el 64%. Creo que históricamente. ¿Eh? Históricamente. Sí, no, bajó hasta el 50%. Ah, bajó hasta el 50%. Como el índice más bajo de participación. ¿Se acuerdan que dije? Ganando en 11 estados de los 50, el candidato que gana en 11 estados, en los 11 más grandes por supuesto, llega a ser presidente de Estados Unidos. Sí, me llama la atención, no está Chicago. Ahí. Y Obama en Chicago. Pero porque No necesitó ganar en su estado. No es que no ganó. Estos son los más grandes. Estos son los 11 estados más grandes. Los más grandes. Bueno, Está en Chicago. Bien, y ahora vamos a ver el mapilla, si no me equivoco. No se puede apreciar demasiado, pero este es el mapa de todos Estados Unidos. Con cada uno, no es una pena, no se ve, pero no importa. Cada estado con su cantidad de miembros que van al colegio electoral. Florida, estos 25 fueron los que definieron la elección. Bien. Este es el King Caucus. Bueno, esto lo vamos a pasar porque hay mucha teoría. Esto es lo que hablé antes de la importancia que tenían las convenciones nacionales de los partidos políticos. ¿Y el partido antimasón? Eso es un partido de 1831. Así nacieron las convenciones. Así nacieron las convenciones, con este partido. ¿Qué era la convención en 1831? Se juntaban en una taberna a tomar whisky y a elegir los representantes más importantes de los partidos políticos. Esas son decisiones. Ah, sí. Un buen whisky. Seguramente, un buen scotch. Bien. Habrá salido, bueno. Después, ¿por qué pongo esto? Digamos, porque es importante el significado de la convención partidaria en la cultura política de Estados Unidos. Simplemente para eso. Bien. Esto, después, obviamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial cambiaron muchas cosas, digamos, en el periodo entre guerras las convenciones desaparecieron, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, volvieron, porque dan quizás un sentido más democrática a la designación de los candidatos en el imaginario común, como vos dijiste, Sonora. Bien. Perfecto. El número de delegados varía, bien, la fórmula es propia de cada partido político, bien. Lo que se está utilizando después de la Segunda Guerra Mundial, que hay algunas tendencias que algunos estados se juntan para no solo organizar primarias regionales, ¿por qué? Porque algunos estados por sí solos no tienen un peso específico. Si se juntan 3, 4, 5, 6 estados, arman a nivel regional una primaria y eso le da mayor peso a nivel total nacional. Eso es lo que se denomina como front loading, que también adelantan las primarias. Bien. Esto es muy general, cómo las campañas electorales a nivel moderno, cómo fueron cambiando. Y esto es lo que dijimos. No hay un derecho electoral unificado, no hay un sistema electoral federal, no hay una regulación federal como conocemos en la gran mayoría de los países de la región, como conocemos en Argentina. Bien, por eso funcionan los administradores, la figura de administrador electoral en cada estado, que tienen funciones específicas
en cada estado. Es lo que Diego habló hoy de cada organismo electoral con funciones administrativas. Ellos tienen la figura de administradores electorales. Por supuesto que son transitorios, digamos, ¿no? Que se juntan para la elección particular. Bien, establecen las fechas de la elección, la elegibilidad, los votantes, el padrón. Son los organizados, los que organizan absolutamente todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Tenía algunos datos que acá no los tengo. ¿Sabés cuántos por estado? Sí, lo tenía, pero creo que están en alguna diapositiva posterior. Bien, papel central entonces de estos administradores electorales son funcionarios o empleados de cada estado. No es que, aparte debe haber voluntarios, por supuesto, que coloca cada partido político, pero bueno. En ciertos estados, esto es interesante, las papeletas, que son lo que conocemos como boletas electorales, deben estar en varios idiomas. Y es obligatorio que el nombre de los candidatos y de los partidos se escriban al azar. No hay un orden, digamos, eso por la lógica de por la normativa electoral de cada estado. Y bueno, después hay todo un tema con las máquinas. El sistema de votación en Estados Unidos se utiliza a través de máquinas electorales. Eso es lo que vimos también y mencionamos. Cada máquina, según el Estado, si el Estado tiene mayores recursos económicos, van a tener máquinas de votación más avanzadas, con mejor, digamos, mantenimiento, con mayor software, y en aquellos estados donde tienen una situación económica peor, esas máquinas van a dejar, digamos, la tecnología de votación va a ser mucho menor. Eso también modifica, y eso también pasó, y tuvo que ver mucho con lo que ocurrió en el 2000 en el estado de Florida. Ciertos condados de Florida se utilizaban unas máquinas y en otros otras máquinas, digamos. Esa diferencia hizo que cuando empezó el recuento después se hace a través de otras máquinas, el recuento inicial, vos colocás tantas boletas en una máquina y te va a dar una cifra X. No hay acuerdo, hay que volver a contar. Ponemos la misma cantidad de boletas en la misma máquina y el recuento da distinto. Aunque ustedes no lo puedan creer, por eso también, eso fue uno de los argumentos que utilizaron, por supuesto, la parte de Bush, para decir que no se podía volver a contar lo ya contado, porque cada recuento daba una cifra distinta. ¿Por qué? Porque se utiliza un lector óptico, y yo acá lo puse, que se llama en inglés chat. Como cartas. Es así, C-H-A-D, así, chats. Cada boleta se perfora, al menos en los estados, en los condados de Florida donde hubo mayores problemas y fueron los que, la parte de algo dijo hay que recontar ahí. Cada boleta se perforaba con distintas máquinas, desde las más obsoletas que era así, hasta con un punzón, un tipo punzón o un lápiz óptico. Entonces cada boleta se perforaba. Cada agujerito de eso después se colocaba todas las boletas juntas en una máquina que contaba. Pero el lector óptico a veces te leía la perforación y a veces no. Eso fue a esa perforación se denomina chat, y este es uno de los principales argumentos que una de las dos partes se expuso en la Suprema Corte de Florida, digamos, y bueno, la Suprema Corte de Florida le dio la razón a la parte de algo. Había que recontar, se inició el recuento. En el medio, y estamos hablando de cerca del día 40 y pico después o sea, hubo 45 días o 47 que Estados Unidos no tuvo presidente. Llegado a los últimos, después del día 40, digamos, cuando la Suprema Corte de Florida autoriza y ordena el recuento en ciertos estados, y cuando ese recuento comenzó y empezó a bajar la diferencia original de Bush contra Al Gore, empezó en 1937 y la diferencia final fue 538 votos. Por 538 votos, Bush ganó los 20 y pico electores de Florida y así fue declarado presidente. Esa diferencia se estaba bajando, por supuesto, y entonces la Suprema Corte Federal de Estados Unidos, por única vez, interviene a nivel electoral en toda la historia de Estados Unidos. Por única vez, la Suprema Corte Federal de Estados Unidos desautoriza a la Suprema Corte de Florida y dice hasta acá llegamos. El recuento se para
el ganador es, con 538 votos, Bush. Eso se llama poder. Argumentando que Estados Unidos como país, como la democracia, no podía estar más de, llegado al día 47, sin haber elegido una autoridad ejecutiva. Por peligro A. Ese fue el argumento constitucional de la Suprema Corte. Sí. No, en los años 70, 80 en el mundo se utilizó en todos los sistemas de computación las tarjetas perforadas. Sí. Después originó la cinta y después recién entraron en vigencia todos los sistemas más modernos. Y ellos están con ese mismo sistema de tarjeta perforada para votar, Sí. y esa es la imperfección del... Bueno, eso fue lo que se cambió después del 2000. Sí. No se cambió el sistema, pero hay una ley, que es la ley Java, si no me equivoco, que salió en el 2002, es conocida como ley H-A-B-A, ley Java, creo que es del 2002, si no me equivoco, que uno de los principales aspectos que modificó fue la actualización de la tecnología de votación. Para eso el Estado dio muchos recursos a aquellos condados más pobres, pero muchos recursos, estamos hablando de... O sea, así se solucionó el problema, entre comillas, hasta que vuelva a pasar, que quizás si tardó tanto, en 1888 al año 2000 para que ocurra, tenemos que confiar que va a pasar mucho más tiempo hasta que vuelva a ocurrir una situación similar a la de Bush y Al Gore, ¿no? En el 2000. Entonces, abrieron la canilla, pusieron recursos y se actualizó toda la tecnología, pero el sistema sigue intacto, no se cambió el sistema electoral, no hay un código, muchas organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos están luchando para que haya un código electoral a nivel nacional, pero muchas. No ocurre. Pueden usar el nuestro. ¿no? Quizás en vez de colocar tantos recursos, yo hubiese pensado que muchas cosas se podrían haber solucionado o se pueden llegar a solucionar de acá al futuro con un código electoral. Pero bueno, si tienen una constitución con solo 7 artículos, no podemos Eso también tiene que ver con la idiosincrasia de que cada estado es independiente. Por eso decimos cede al federal lo que le quiere ceder. Estados Unidos es el país más federal del mundo, Jorge, porque cada estado maneja sus propias reglas. Electorales, porque estamos estudiando nosotros el electoral, pero que cada estado es un mini país en sí mismo. ¿Lo podríamos pensar como el espíritu protestante de ahí o está teorizado algo? No conozco, no sé si... No conozco, pero bueno, quizás hay algo escrito al respecto, habría que buscar. Hay algo escrito. Sí. Y increíblemente, eso lo piensa y lo escribe Bolívar en el año 1815. La diferencia democrática entre América del Norte y América del Sur. Me crucé el otro día con esa lectura que está en las cartas de Jamaica que le escribe Bolívar. Y es magnífico porque está diciendo cuál fue la diferencia en estos 200 años, por lo cual nosotros democráticamente tenemos problemas y ellos no lo tuvieron nunca. Interesante. Si querés después al final, sí, claro, te leo una última frase de Bolívar y te vas a dar cuenta qué es lo que piensa Bolívar, que lógicamente era parecido a lo que pensaba San Martín. Por supuesto. Terminamos con eso. Esto ya falta poquito, bueno, esto era lo que... El nombre técnico es sistema de exploración óptica, que digamos así se cuentan los votos, bueno, pero es más o menos lo que expliqué. Hay máquinas con palanca todavía, las que ven en las películas, etc. Las Vegas. Ahí va a haber máquinas con palanca. Claro. Esto era lo que yo dije antes, los chats. Bien. Esto se ve muchísimo, ¿se acuerdan que también les comenté del audiovisual del documental de HBO, Recuento, Recount? Véanlo porque ahí se explica, pero excelentemente bien todo esto que estamos explicando muy rápidamente. Esta es la ley del 2000, no es del 2002, sino es del 2000. ¿Cómo se llama la versión? Recount en inglés, recuento en castellano. Esta es la traducción, ley para ayudar a votar a Estados Unidos. Ley Java. Ley para ayudar a votar es introducir recursos económicos para cambiar la tecnología de votación. Bien.
Estas son algunas también notas en color. Se utiliza también la elección, hay votantes ausentes permanentes. Hay procedimientos que se ponen, los votantes pueden ir a votar antes, hasta 3 semanas antes de la votación. Lo único que sí se ponen urnas en los supermercados, en los centros comerciales, en los malls, etc. Pueden ir a votar cuando les parezca, digamos, eso también tiene que ver con la cultura política que acabo de ver. Se cuentan, sí, a partir de ese domingo, digamos, no se cuentan antes. Pero podés ir a votar antes, podés ir a votar. O sea, Oregon, ¿no? Solamente hace sus elecciones por correo. Existe el voto del exterior, los soldados que están en el exterior votan a través del correo también, etc. Digamos, son distintos mecanismos y funcionan. Esto es lo que decía yo, votación temprana. Bueno, y hasta acá llegamos. Esto ya lo hablaba, ya lo habló Diego. Yo terminaría con una reflexión. Digamos, comparados con algunos estamos mejor, comparados con otros estamos peor. Ni mejor ni peor que nadie. Pero tenemos que trabajar, es lo que tenemos, como decís vos, pero mucho por trabajar, sobre todo en esto que estuvimos charlando en estas 2 reuniones. Por lo cual, bueno, nada. Esperamos la frase de Bolívar, si querés. Sí. A ver la frase. Sí, es muy cortita, o sea, es más larga, pero voy a leer el último párrafo, donde dice, y agrega, esto es lo de Bolívar del 1815 y está en la Carta de Jamaica, que está escrito por él. ¿Y qué dice Bolívar? En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. O sea, escribí antes, voy a nombrar también la parte anterior de todo esto, que es muy cortita también. Los acontecimientos de la tierra firmes nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales, hablando de Venezuela. Ha sido el más claro ejemplo de la ineficacia de la forma democrática y federal para nuestros nacientes estados. Esto hablaba de Sudamérica, de la realidad. Habría que ver en relación con qué, porque si uno lo escucha... Es más largo, por eso que yo... Pero Bolívar siempre es una palabra autorizada, así que... Y ahí donde agrega, dice, en tanto que nuestros compatriotas no adquieren los talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte. Lo que pasa es que ese es el famoso proyecto de la Nueva Inglaterra que ellos ya tenían, por eso que les es fácil hacer la independencia, porque ya tenían las leyes. Lo que no tenemos nosotros, a pesar de tener leyes, es el cumplimiento de las leyes. Y ahí es donde empieza nuestra gran debacle en estos últimos 200 años. Esto es un problema bastante crítico, pero es real, ¿no? Es cultural. Cultura anglosajona. Sí. Hay una guerra civil que define. También. Bueno, es más complejo el tema. La última. Es más bien un comentario. Tenemos los partidos especialistas en partidos políticos en Brasil, el compañero, así que próximamente. Una cosa no te había comentado el otro día. Por la ciudadanía alemana que tengo por mis abuelos, voto también electrónicamente en las elecciones de Alemania en internet. Está muy cuestionado por muchos, pero hay un fallo del Tribunal Constitucional. Es más, el Tribunal Constitucional alemán no acepta el voto electrónico. Claro, y entonces hubo esa discusión en el medio, pero yo cuando llegué, y hice la gestión, me anoté, hice mi voto electrónico por internet. Entonces están las personas que cuestionan, que no por el control, que por la cuestión del hackeo, pero yo hice mi opción de... En Brasil también se utiliza y en Venezuela también. Claro. Específicamente en algunos lugares muy pequeños. Si llegamos, vamos a hacer una clase especial de voto electrónico con una docente, Pomares, que es una de las chicas politólogas argentinas que más saben de la cuestión de voto electrónico y que hizo toda su especialización en Gran Bretaña. Así que bueno, si llegamos. Gracias. Susana, el cierre. No, quería hacer una pequeña reflexión a lo que apuntaba la charla de hoy, porque nosotros específicamente apuntábamos a esto.
a la independencia de los organismos electorales, independencia del Ejecutivo y también independencia del Parlamento o de las cámaras, de lo que también, y eso lo vemos bastante habitualmente, el Parlamento también está muy interrelacionado con el Ejecutivo y muchas veces no se da lo que decimos de los pesos y contrapesos. Entonces apuntaba a esto, a lo que es la independencia del órgano jurisdiccional electoral, fundamentalmente a esto. Cuán cerca o cuán lejos estamos de tener órganos electorales que sean totalmente independientes del resto de los poderes. Bueno. Chao. Muchas gracias. Bueno, la próxima El 15 de octubre, boleta única, Santa Fe y Córdoba, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias.